¿Cómo están? Iniciamos este nuevo capítulo de nuestro podcast Acción por el Clima. Hoy con un tema que a mí personalmente me apasiona. Bueno, todos han sido, cada uno de los capítulos, tremendamente interesantes, pero uno que habita frente al mar todos los días, la verdad es que me toca la fibra, por así decirlo. El océano, las costas de Chile y el cambio climático. Claro, que tenemos en Chile más de 4.000 kilómetros de costas y la verdad es que estamos profundamente conectados con el Océano Pacífico, no solo por su rica biodiversidad, también por su cultura, por la economía, sino que también porque se evidencia lo que ha ido pasando a partir de la crisis del cambio climático, a través de las marejadas, la erosión de las playas, por qué no decir, pérdida de ecosistemas como los humedales, la pérdida de infraestructura, cómo afecta eso a la pesca, al turismo. Hay mucho que conversar y profundizar respecto a eso. Y un entendido en la materia es quien está al lado mío. Se los quiero presentar, Patricio Winkler. Él es destacado doctor y máster en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Hoy es investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, o la CIGIDEN, y académico también de la Universidad de Valparaíso. Se va todos los días en bicicleta ahí por la costa. De Viña a Valparaíso. Claro. Sí. Gracias por recibir nuestra invitación para hablar de estos temas que, lo que más tenemos en Chile es mar. No, gracias por la invitación. Sí, mucho que hablar. Tú tienes muchas publicaciones, de hecho, sobre lo que está sucediendo con las costas de Chile. Hiciste un estudio de riesgo de las costas también para el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras costas? ¿Nos estamos quedando sin playa? ¿Cómo lo ves tú? Las playas, mira, en el estudio que tú mencionas que hicimos el año 2019 para el Ministerio del Medio Ambiente, evaluamos alrededor de 45 playas en Chile y el 80% de esas playas estaban en procesos erosivos. Y en palabras simples significa que las playas se encogen. ¿Ya? Y eso lo asociamos a cambios en el régimen de marejadas a lo largo de todo Chile. En los últimos 50 años las marejadas se incrementaron en frecuencia e intensidad y eso explica en parte por qué las arenas que están en la zona emergida salen del sistema costero y se depositan en profundidades mayores. No es que las playas desaparezcan, sino que se readecúan a las nuevas condiciones. Y ese 80% de playas que están experimentando erosión es bastante coincidente con lo que se da a nivel mundial, ¿ya? Y dado que es un fenómeno global, se vincula con el incremento del nivel medio del mar y también con el hecho de que existe más energía en el sistema para generar olas más grandes, que son capaces de agarrar esas arenas y tirarlas a profundidades mayores. Y luego nos hicimos una pregunta hacia el futuro. Dijimos, bueno, ya que tenemos esta evidencia hacia el pasado, ¿qué va a pasar durante el siglo presente? Y llegamos a la conclusión de que esta tendencia de erosión va a incluso ser más intensa en el futuro. O sea, es esperable que algunas playas, sobre todo las playas que son chiquititas, angostas, tiendan a tener episodios de erosión completa, ¿ya? Pero hay algunas que, dado volumen, que son más anchas o más largas, qué sé yo, y tienen más capacidad de resistir los embates del aumento del nivel del mar, pueden eventualmente subsistir. Así que yo no sería alarmista. En algunos casos particulares puede que haya desaparición de playas, sobre todo aquellas playas que están en entornos urbanos, donde nosotros construimos muros, por ejemplo, como el de Algarrobo, que es el caso que tú conoces bastante bien. Bueno, Algarrobo, Bonitos, también en el norte del país, también son hitos hoy día de playas que están, o sea, Algarrobo son 4.8, 4.7 metros que está retrocediendo al año. O sea, al final vamos a tener un malecón ahí, ¿no? Claro. Bueno, como el sector de la caleta en Algarrobo. Hoy en día tú vas y cuando hay condiciones de marejada, eso se erosiona completamente. Y hay playas que ya desaparecieron. Por ejemplo, la playa Miramar, en la que está al lado del Sheraton en Viña del Mar, esa playa, claro, a principios del siglo pasado, era una playa turística y hoy en día no es playa. Pero eso no necesariamente está vinculado con el cambio climático. Eso te quería preguntar, ¿tiene que ver el cambio climático? ¿No necesariamente es así? Lo que pasa ¿O hay una multiplicidad de factores? Claro, multiplicidad de factores. Algunas causas dicen relación con, por ejemplo, la pérdida de arenas que llegan de los ríos a las playas. Si tú tienes, por ejemplo, menos precipitación, menos lluvia en las cuencas, entonces los ríos tienen menos caudal y tienen menor capacidad de arrastrar arena y llevarla a la costa. Hay que pensar que esto es un sistema. La cuenca, aguas arriba de las desembocaduras, está súper vinculada con lo que pasa en la costa. Entonces, eso puede ser una causa vinculada al cambio climático en forma indirecta. ¿Ya? Pero también están las intervenciones locales. Esto cuando haces una obra, por ejemplo, en el caso de Algarrobo, claro, tú pones un muro costero donde antiguamente había playa, lo que estás haciendo es cambiar la dinámica. Es como si estuviera introduciendo una especie como de artritis o artrosis dentro del sistema costero porque se pone más rígido.
Entiendo. Y los humedales, por ejemplo, siguiendo con Algarrobo, que tiene una cantidad de humedales importante y dadas las construcciones, por ejemplo, como que ha frenado el arrastre de las arenas. Bueno, sí, los humedales son sistemas súper flexibles. Ahí hay una conjunción muy interesante en términos de física y biología o ecología de lo que ocurre, porque tú tienes aguas frescas que vienen de la cuenca, que se encuentran con el agua salada, y tienes también sedimentos. Entonces, esos sistemas son los más dinámicos. Dinámico significa que se mueven mucho. Si se le compara, por ejemplo, con una costa acantilada. Y estos sistemas efectivamente tienen esa capacidad de adaptación, se responden, se adaptan. Las playas, si te fijas, están en constante movimiento. Tú sales ahí a hacer tu deporte en Algarrobo, claro, y si tú vas en verano o invierno, las playas tienen diferentes formas. Claro. ¿Ya? Y este sistema dinámico tiene esa propiedad súper particular, y es que la naturaleza a partir de sus propios mecanismos es capaz de amortiguar esos fenómenos físicos asociados, por ejemplo, a las marejadas. Oye, ¿y la construcción indiscriminada en ciertos lugares también afecta de alguna manera Claro, a la disminución afecta. de las playas? Sí, afecta, pero localmente. Ya. ¿Ya? Hay fenómenos que son globales, como el aumento del nivel del mar, y otros que son mucho más localizados, como por ejemplo cuando hay un proyecto inmobiliario que se emplaza arriba de una playa. Porque como te decía, las playas son flexibles, y si tú pones un proyecto inmobiliario, entonces la playa ya no tiene la capacidad de adaptarse a esas nuevas condiciones de oleaje. Y eso lo hemos visto en todas partes. Y yo creo que dice relación con una falta de conocimiento de cómo emplazarse en esos territorios costeros. Porque la costa es una zona de transición entre un sistema marítimo, donde hay peces, qué sé yo, y la tierra, donde hay procesos hidrológicos, y en un tramo muy pequeñito cambia la física de manera radical. ¿Ya? Y eso se está moviendo de forma constante. Así que cada vez que nosotros ponemos algún tipo de elemento que le da rigidez al sistema, entonces el sistema ya no puede adaptarse. Qué increíble, ¿eh? Uy, tantas cosas que uno aprende. El informe especial sobre océanos y la criósfera en un clima en cambio del IPCC, que fue publicado en el 2019, concluye que el nivel del mar seguirá subiendo. Y para el año 2100 se prevé una elevación de cerca de 30 a 60 centímetros, incluso con una reducción drástica de las emisiones de CO2. Hay ciudades como Punta Arenas, Talcahuano, Iquique, ¿no?, que se encuentran cerca de 1 metro sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son los impactos socioecológicos de esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo creo que hay que pensar que las ciudades tienen escalas que no son la escala del ser humano. Las ciudades tienen escalas del orden de centurias. Así que si nosotros pensamos de aquí a fin de siglo, probablemente estemos viendo una etapa muy cortita de la vida de esas ciudades. Tal vez habría que pensar más hacia el futuro, 2300, 2500, el año 2300, 2500, donde esos niveles pueden incluso incrementarse más. ¿Ya? Y claro, afortunadamente nosotros vivimos en una zona donde hay interacción entre las placas tectónicas, y nuestra costa es súper alta. Pero en otros lugares del planeta, no sé, alguna vez me tocó trabajar para un proyecto en Bangladesh. Son territorios enormes que van a estar sumergidos con agua en forma permanente. En el caso chileno, la inundación permanente probablemente no sea muy importante porque tenemos esta costa elevada, a excepción de ciertos lugares como los que tú mencionas. Algunos tramos de la costa de Talcahuano. No hay que hablar de las ciudades completas, porque las ciudades completas... Son sectores. Son sectores súper focalizados. Por ejemplo, el Faro de La Serena, claro, no sé, la playa del Chinchorro en Arica. Esos sectores probablemente tengan una conjunción de dos tipos de impacto. Uno es una inundación permanente, porque el nivel del mar sube y las olitas en un día calmo pueden inundar, y los otros son fenómenos ya cuando hay marejadas más fuertes. ¿Ya? Estas marejadas anómalas que hablan, ¿no? Claro, anormales, anómalas. Los marinos le llaman anormales. Nosotros utilizamos otras técnicas de clasificación más cuantitativas, pero se entiende, el término es bastante claro. Entonces, hay que discriminar un poco entre lo que es la inundación permanente y la inundación violenta asociada a las marejadas fuertes. Y en esos lugares que dices tú, efectivamente puede haber una combinación de las dos. En otros lugares, por ejemplo, como la costa de Valparaíso, Viña, la inundación permanente va a ser muy poco probable porque las ciudades están como entre 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. Todo el plan de Viña, por ejemplo, el plan de Valparaíso, están elevados. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Concón, la desembocadura del río Aconcagua, donde están, qué sé yo, hay varios emplazamientos de surf, todos esos sectores eventualmente van a ser, digamos que afectados por este tipo de fenómenos en forma mucho más recurrente. ¿Tú sientes que la ciudadanía está consciente al ver que van, por ejemplo, que van reduciéndose las playas, no sé? ¿Hay un nivel de conciencia importante y cómo debiera ser el accionar del ciudadano o la ciudadana?
Sí. Mira, yo creo que en los últimos, a ver, desde que hicimos ese informe del Ministerio del Medio Ambiente, donde el tema de la erosión costera ni siquiera se tocaba, no estaba arriba de la mesa, eh, al día de hoy ha habido un progreso, porque a lo menos los medios de comunicación tocan estos temas. Probablemente hablan de temas relacionados con la erosión costera, con las marejadas, porque son bastante vistosas y la gente va, y esto puede ocurrir incluso en verano, como ocurrió en diciembre del año pasado. Así que yo creo que hay un avance, ¿ya? Desde la perspectiva de la ciencia, sí, también hay un avance radical, porque en los últimos 6, 7 años hemos avanzado de prácticamente no saber nada de esto a tener un volumen de información suficiente que puede informar, por ejemplo, políticas públicas. Pero bueno, es un constante peregrinaje de quienes nos dedicamos a esto, de tratar de transferir ese lenguaje, metalenguaje científico complejo a palabras simples. Y yo creo que los medios de comunicación de alguna manera han ayudado. Así que yo soy optimista en ese sentido. Sí, pero de pronto se pone un poquito sensacionalista, ¿no? Sí, bueno, cuando están midiendo un par de horas ahí, claro, ahí puede ser, concuerdo contigo. Oye, la ministra Maísa Rojas siempre dice, tenemos una pequeña ventana de oportunidad para tomar acción. ¿Se puede revertir esta situación de la erosión de las playas, por ejemplo? ¿Y cómo podría hacerse? Bueno, técnicas de ingeniería para controlar el problema de la erosión de las playas las hay. Y hay algunas que son desde las más tradicionales y rígidas, que en el fondo tienen el concepto de combatir el oleaje, los rompeolas y todo ese tipo de cosas. Y hay algunas que son como intermedias, como por ejemplo tomar esas arenas que se fueron a profundidades mayores y volver a posicionarlas en las playas. ¿Ya? Eso se llama alimentación artificial de playa, y en Chile tenemos alrededor de 10 playas que se han hecho con técnicas similares, sobre todo en el norte. Por ejemplo, en Antofagasta tú no tienes aporte sedimentario y ahí se han construido playas artificiales. Esos principios se pueden aplicar para la regeneración de playas. Pero yo creo que lo importante es focalizarse en zonas de expansión urbana donde todavía las ciudades no han crecido y tenemos estos territorios naturales que hay que conservar y preservar, ¿ya? Un ejemplo sería, no sé, el norte de La Serena. La Bahía de Coquimbo tiene hacia el sur una ciudad completamente urbanizada y hacia el norte tiene territorios que no están urbanizados. Y en ese caso, por ejemplo, son los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores comunales, los que debieran, digamos, que indicar que esos sectores debieran ser sectores de conservación, de áreas verdes, de usos blandos, y no necesariamente de, no sé, intervención con carreteras y ese tipo de cosas. Bueno, ahí también, no sé, mucho se habla de la ley de costa, que carecemos. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Bueno, hay varias iniciativas que confluyen. Una es la ley de costa, también está el Plan Nacional de Adaptación de la Zona Costera, digamos que converge desde otra dimensión, de la dimensión más ambiental y más de cambio climático, y también se está trabajando en una política de zonas costeras que reemplaza lo que se llama actualmente la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que es de uso, ya no es de conservación, es de uso, y además habla de borde costero, y borde costero es una línea, ¿ya? El que esa política se transforme en una política de zonas costeras, reconoce un poco esta zona de transición, que a mí me parece que ha sido un logro a lo menos desde el mundo científico. Así que yo no sé cómo esto va a converger en el futuro, pero son a lo menos 3 iniciativas que apuntan un poco a este problema de sobreexplotación, mal emplazamiento en las costas, y mi postura, un poco desde el mundo de la ingeniería, no es necesariamente conservar todo el territorio costero en forma radical, sino que habrán algunos espacios, dadas sus condiciones locales, que permitirán ciertos usos y otros no. Entonces la idea es hacer un uso armónico del territorio costero, reconociendo esas especificidades. Y en términos de adaptación, Patricio, hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, que se estén gestando en otros países, que haría falta acá en Chile. Acá se está haciendo algo al respecto, sí, en términos de adaptación es súper interesante. a la crisis. Es súper interesante la pregunta que haces. Mira, el año pasado yo estuve trabajando en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. ¿Ya? Y la costa este está caracterizada por muchos estuarios, que son estuarios, son entradas de mar en el fondo, donde las condiciones del oleaje no son tan fuertes, pero sí vienen los huracanes. Y lo que han hecho en muchos lugares es definición de estas zonas buffer de amortiguamiento, ¿ya? Que nosotros no las tenemos reconocidas en forma clara aquí en la legislación chilena. Existe una línea más alta marea y un cierto reconocimiento, pero no tiene la dimensión de adaptación. Pero el problema que tenemos nosotros, como te decía en algún momento, es que estamos en una de las costas que se mueve más verticalmente en el mundo. Mira. ¿Ya? Junto con Japón, junto con Indonesia, por efecto de los terremotos. Claro. Entonces, cualquier intervención que nosotros hagamos en una zona que abarca muy pocos metros, porque ahí es donde hay que hacer las intervenciones,
puede ser efectiva o no efectiva dependiendo de si viene un terremoto y esto se levanta o se baja. Entonces, ese desafío desde la perspectiva científica es único porque nosotros no tenemos a quién ir a tocarle la puerta y decirle, oye, ¿cómo encontramos soluciones basadas en naturaleza o algunas combinando eso con soluciones tradicionales en un entorno costero tan complejo como el chileno? Y bueno, no sé, a mí desde la ciencia lo encuentro súper interesante porque son preguntas que no se hacen en el resto del mundo y para las cuales nosotros tenemos que dar nuestras propias respuestas. Sí, sí, a propósito de lo que decía la ministra, ¿no? Maisa Rojas, de la oportunidad. O sea, y lo hemos hablado con varios invitados que hemos tenido acá, todos coinciden en algo similar. Con María Teresa Ruiz Tagle también, que no hay que ser fatalistas tampoco, no es el acabo de mundo todo lo que está sucediendo, pero sí es importante tomarlo como una oportunidad. Tenemos harto que aprender y mucho trabajo que hacer y accionar partiendo desde la casa. Claro. ¿Cuál es tu mensaje en ese sentido? Bueno, mira, yo creo que la evidencia, a lo menos desde el mundo científico, es relativamente clara. Tal vez no podemos calcular exactamente cuál va a ser el nivel del mar en 100 años, pero sabemos que va a ser más alto que el actual. Sabemos también cómo van a cambiar esos fenómenos físicos como las marejadas y tal vez esa evidencia nos debiera empujar a reconocer a través de instrumentos de planificación territorial, leyes, planes específicos y formas de emplazarnos en el territorio costero, considerando que estas cosas van a pasar. Ya que estamos en un entorno dinámico y que a lo mejor la forma de emplazarnos tradicional del siglo XX no es adecuada para lo que se viene en el futuro. Y aquí yo de nuevo discrimino entre lo que ocurre en las ciudades donde ya están emplazadas en territorios, digamos que afectados, amenazados, y las zonas de expansión urbana. Tenemos que poner mucho foco en eso, ¿ya? Hacia dónde van a crecer las ciudades de forma de no repetir los errores del pasado. Y eso lo tenemos que tomar, esas decisiones las tenemos que tomar ahora. Súper. El profesor biólogo marino y Premio Nacional de Ciencias, don Juan Carlos Cartilla, dice, me encanta esto, Chile no es un territorio, sino un maritorio. Sin embargo, vivimos como de espaldas al mar de alguna forma. ¿Cómo sientes tú que la ciudadanía se comporta frente a esta riqueza que tenemos al frente, a la que no hay que darle la espalda, ¿no? Bueno, yo creo que hay poca cultura oceánica o costera en Chile, a excepción de, no sé, la gente que vive en la costa, la gente que hace explotación, por ejemplo, de, no sé, recursos pesqueros en forma artesanal, por ejemplo, las caletas de pescadores. Pero claro, tú te alejas de la costa un par de kilómetros y la gente que no necesariamente tiene vinculación con la costa no tiene esa cultura. A pesar de que somos un país muy largo y 2 pasos de llegar al mar. Claro. Yo creo que quienes nos apasionamos por el mar tratamos de un poco comunicar eso, pero claro, o sea, yo creo que el ciudadano chileno es un ciudadano más mediterráneo que costero. Y bueno, también tenemos historia de explotación de recursos pesqueros que no necesariamente ha sido muy sustentable a nivel industrial, por ejemplo. Y yo creo que tenemos que aproximarnos a la costa también reconociendo ciertos atributos muy interesantes. La naturaleza particular que tiene la costa, con esta transición entre el océano y las cuencas, es algo que no se encuentra en muchos lugares del planeta. Y además, otro tema es que ese tramo de costa es muy dinámico, se mueve en forma constante. Muy distinto, por ejemplo, qué sé yo, ir a una meseta desértica o estar en un lago, ¿ya? Y yo creo que esa riqueza, ese dinamismo, a lo menos a mí me interesa mucho. Yo me voy todos los días en bicicleta, o sea, hago 2 horas de bicicleta entre mi casa y la oficina, contemplando el mar, que es Somos el mismo 2. objeto. Sí, Yo también. extraordinario. Sí. Es el mismo objeto, pero está siempre en constante movimiento. Sí, Es como que, pues. claro, tiene su carácter y eso es súper curioso, es súper interesante. De hecho, yo miro el mar todos los días, el mismo mar, estoy en la misma zona, pero todos los días es distinto y es muy bonito el bienestar que eso te entrega además, ¿no? Sí. Yo le doy las gracias a la vida, todos los días le doy las gracias al mar por estar ahí. Claro, y Agarró también es un lugar bonito para vivir. Es muy lindo. ¿Qué pasa con estas comunidades que viven ahí en asentamientos que están ahí a la orilla de la costa a lo largo de todo Chile? ¿No? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Van a poder adaptarse a este cambio climático? ¿Es algo instintivo? ¿Es algo que no sé, que hay que ir a enseñar de alguna forma? Mira, algo de contexto. En Chile, alrededor de 1 millón de personas vive en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar. Eso de acuerdo al censo del 2017. Y hay 100 comunas costeras donde se tienen que tomar decisiones respecto de la gestión del territorio costero. También hay insulares, ¿ya?
Y ahí hay alrededor de 400 y tantos asentamientos costeros. O sea, hay mucha gente que vive en el territorio costero. La adaptación al cambio climático, bueno, dado que los fenómenos físicos van a ser relativamente graduales, nosotros tenemos tiempo para planificar, ¿ya? Pero por otro lado tenemos otras presiones, como por ejemplo el emplazamiento. La gente quiere ir a meter las patitas al agua, ¿sí? Pues, claro. Quiere, qué sé yo, no sé, tener un departamento, si puede, una casa, qué sé yo, en primera línea, sí, eso es indudable. Entonces hay como dos tensiones en pugna y a lo menos, bueno, desde un poco la racionalidad científica, pragmática, tenemos que entender de que, claro, ese tipo de presiones tiene que tener un balance con conocimiento científico que te dice que, claro, si tú te pones ahí eventualmente en el futuro, vas a tener problemas de inundación, de erosión costera, qué sé yo, y ahí la adaptación va a ser un poquito más complicada. Entonces, creo que las políticas públicas juegan un rol fundamental, los instrumentos de planificación territorial aún más, en un poco a evitar lo que nosotros vemos como evidencia en muchos lugares del país, erosión, ese tipo de cosas. Sí, bueno, hay harto que aprender todavía. ¿Algún mensaje que te gustaría entregar? ¿Algo más que quisieras como aportar a esta conversación y que tal vez sea importante decirlo? Simplemente, no sé, yo creo que la aproximación lúdica al mar, a la costa, es probablemente algo que, no sé, a mí me mueve como persona, me mueve como científico. Como te decía, estuve con mi cabro chico, no sé, trabajando, navegando los últimos 10 días en el sur, por razones que son difíciles de explicar. Y yo creo que eso, yo creo que es algo que me gustaría que la gente aprendiera, ¿ya? Y tuviera la oportunidad de tener esa relación con el mar. Fantástico, bonito mensaje. Y esperanza también, ¿no? Porque esto también nos da una oportunidad de seguir aprendiendo y que no sea algo que nos abrume, ¿no? El tema del cambio climático, la adaptación al cambio climático. Sí. Te quiero dar las gracias, Patricio Winkler, que te vaya muy bien en tu bicicleta allá en Viña del Mar. Todos días de semana. Sí, maravilloso. Es lo mejor que hay. Es un privilegio, de verdad. Buenísimo. Oye, muchas gracias al Ministerio por la invitación y a ti por la entrevista. Dale. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en otro capítulo de nuestro podcast Acción por el Clima. Gracias por estar. Se pasaron. Chao.